Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Sí, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Tal como eres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días. Acá estamos en un desayuno más, con un día hermoso, realmente
de esos días que yo como un nerd me quedo encerrado porque ya son 20 grados y yo ya haciendo calor, yo soy medio antártico. Bueno, Sofi también medio es así, aprovechamos que salude, ¿qué tal? Sí, y aparte me agarró alergia porque hace 2 días estaba lloviendo que se cae el cielo, un viento torrencial que nos llevaba todo y ahora 24 grados, así que mi cuerpo sufre las consecuencias. Sí, dicen que también alergia en la mañana, pero los científicos dicen que eso no existe. Así que, y también la tenemos a Nati, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué dicen? Bueno, acá empieza a entrar la gente, Claudi Ferrucci, muy buenos días, Coca, por supuesto, acá, ¿qué tal? Coca, nuestra incondicional, Belén, también ya alcanzó fan destacado. Tenemos que decodificar qué significa seguidor de aniversario de Coca, que parece que es algo, un estatus mayor que fan destacado, no sé, eso hay que googlearlo. Y bueno, Belén, hola Claudio, equipo, a todos, buen día, por acá muy caluroso, sí, Buenos Aires está terrible, sí, Claudio también dice lo mismo, que desde Buenos Aires hace mucho calor. Bueno, yo justamente por eso me escapé de Buenos Aires, entre otras cosas, ¿no? El calor y bueno, es una ciudad un poquito agresiva a mi gusto, pero toda mi vida viví ahí y bueno, una de las cosas que me hizo huir es que soy medio antártico en eso. Así ¿Los mosquitos también o no? ¿Cómo? ¿Los mosquitos también o no? Sí, pero no tanto. A ver, los mosquitos cuando vas a Palermo, pero qué sé yo, lo que más así recuerdo traumático es el calor. Así. Calor intenso. Todos los que me conocían siempre decían lo mismo, ¿no? Que no podían, que no habían conocido a una persona más sensible al calor que yo. Así que bueno, acá por lo menos estoy bastante más protegido. Así que bueno, ¿qué tal, Moni? Buenos días, desayuneros, mi señora. Fernando que se conectó, muy feliz aniversario, Fernando, hoy es un aniversario, el aniversario número 33, 33º aniversario. Vos, Fernando, enseguida corregime, porque vos, si es así. Y ya lo googleé, es aniversario de estaño, parece que le ponen nombre a todos los aniversarios, ahora está cumpliendo con Gaby el aniversario de estaño, muchas felicidades a Iván, que se conectó también. Seguidor aniversario es por mis pilas, las pilas de años que tengo. Me hace acordar un chiste del Gutiérrez, pero bueno, mejor no lo cuento porque medio después se los cuento fuera del aire. Gerardo está viendo, bueno, dice Claudio, yo también, es mi intención huir por el calor, sí. Boda de estaño, vos sabrás. No, yo lo googleé, Fer, a mí no me digas nada. Bueno, así que lo que vamos a encarar hoy, si les parece, es un tema, es complejo, pero es muy apasionante. Más de uno de ustedes me pidieron que hablara de esto, en serio, ¿no? Ese famoso a pedido del público, que a veces es medio fake. En este caso no. Es un tema que apasiona verdaderamente en el contexto de lo que veníamos hablando sobre la segunda venida de Cristo, sobre la venida en gloria de Cristo. Entonces, vamos a hacer una muy pequeña introducción. Ya habíamos hablado y habíamos repetido lo que enseña el magisterio respecto a la segunda venida de Cristo, así que no lo vamos a volver a repetir. Ya en 2 desayunos seguidos lo hemos recalcado. Yo quisiera entonces detenerme porque si hay que seguir la vez que viene, no hay problema, no es cuestión de correr, pero por lo menos responder a la consigna que la vez anterior ya había querido tratar, el libro de Apocalipsis, y ahora por lo menos empezar a caminar juntos de qué se trata este libro tan difícil y tan apasionante, y que dio pie a tanta cantidad de interpretaciones, pero por eso, gracias a Dios, tenemos un magisterio, y no es la libre interpretación, porque este libro puede decir a alguien desgajado de esa tradición interpretativa de la Iglesia absolutamente lo que se le ocurra, en especial, ¿no? En especial. Pero lo primero que tenemos que hacer es
presentar el género apocalíptico. Primero vamos a presentar y vamos a explicar que este libro, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ¿no? Ahora dice Gerardo que nos puede saludar. Buen día, Gerardo, ¿cómo te va? Se inscribe dentro de un género, un estilo literario que ya empieza en el Antiguo Testamento. En pasajes del libro de Daniel, del libro de Ezequiel, de Isaías, Zacarías, Joel, hay varios profetas que tienen pasajes apocalípticos, o sea que no es la novedad de este libro del Antiguo Testamento, el último libro que cierra la Biblia, este estilo. Ya el Antiguo Testamento ya viene tratando el estilo apocalíptico, el género apocalíptico, y también algunos pasajes de los evangelios, en Marcos, Mateo. Ustedes recordarán, por ejemplo, voy a poner un muy pequeño ejemplo, pero recordarán, por ejemplo, cuando Mateo, en los capítulos 24 y 25, dice que el Hijo del Hombre vuelve y separa a los justos de los pecadores, a unos de ellos los llevan al reino los invita al reino del Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Bueno, ahí está hablando de la llegada en gloria de Cristo, está hablando del Apocalipsis. Ahora voy a explicar lo que significa, ¿no? De todas maneras, el género, el estilo apocalíptico, tiene algunas cuestiones en comunes que después vamos a ver cómo explotan en este libro del Apocalipsis, ¿no? En todos estos pasajes que mencioné tan así brevemente y de corrida, porque no tengo tiempo de detenerme en ellos, siempre es un profeta o un vidente que tiene revelaciones, audiciones, sueños, incluso hasta viajes celestes, instrucciones angélicas, libros que se abren, libros celestiales que se abren y le revelan algo a ese vidente. Tiene rasgos muy particulares. A diferencia del estilo profético, que también es un estilo muy fuerte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aquí ya no se está llamando a la conversión porque puede llegar a venir el castigo de Yahvé inminentemente, ¿no? Los profetas siempre leían la división de los reinos, la conquista del reino del norte por los asirios, la deportación de los judíos, los diferentes imperios. Todo eso lo leían como la infidelidad del pueblo de Israel, y por eso venía inmediatamente el castigo. Leían en clave profética la historia y llamaban a la conversión. Este género que surgió o tuvo su edad de oro aproximadamente en el siglo II a.C., o sea, ya casi a las puertas de la encarnación de Cristo, más bien lo que hace es juzgar que la historia termina en una especie de futuro que va a partir entonces la historia, el día de Yahvé, hablan muchos, ¿no?, donde Dios va a instaurar definitivamente la justicia y donde todo lo malo, todo lo injusto, el pecado, el mal, la muerte, el dolor va a quedar atrás definitivamente. Entonces aquí hay como una especie de anuncio de un momento que va a ser definitivo. Como digo, muchas veces se habla de este día de Yahvé, que va a traer esperanza para los justos, para los fieles, y castigo para los infieles, aquellos que no hayan seguido la ley en caso del Antiguo Testamento. Y muy brevemente vamos a mencionar lo que significa el término parusía, que se inscribe dentro de este género apocalíptico. Esto lo usa San Pablo especialmente. Es muy interesante porque la palabra parusía, que es una palabra griega, significa un término específico que en la griega clásica se aplicaba, ¿saben para qué? Para el rey que retornaba a su pueblo una vez que había logrado una victoria militar en el exterior. Entonces había como una especie de gran desfile
El rey volvía con gloria, había un gran desfile por las calles principales del pueblo, y eso inauguraba, según la creencia en esta Grecia clásica, de una nueva era de prosperidad y una era de paz. Bueno, esto, la parusía, que es este retorno, este desfile así triunfante después de esta conquista militar, es lo que toma San Pablo para describir la venida en gloria, el retorno en gloria de Cristo. O sea, que es una primera pista de lo que significa para nosotros, para nuestra fe, el retorno de Cristo. Y cómo esto contrasta un poco con esas visiones tan terribles que vemos del Apocalipsis, que enseguida vamos a ver, ¿no? Esas peleas, batallas descomunales, catástrofes, esas bestias que surgen, el dragón, la persecución, el anticristo, el 666, ya lo vamos a ver. Pero bueno, por ahora lo que decimos es entonces que hay un género apocalíptico que asume el Apocalipsis y que separa dos épocas, se llaman eones. Eones es como se usa el término para periodos de tiempo extensos pero indeterminados. Un eón es un periodo muy grande de tiempo pero que no se sabe muy bien cuándo termina. Entonces, ¿qué es lo que hace el género apocalíptico? Dice, va a terminar este eón, este periodo de tiempo indeterminado desde la creación del mundo, y va a comenzar un nuevo eón, un nuevo periodo de justicia, de paz imperecedera, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo ya está corrompido, el mundo pasa con su pecado, con su muerte. Esto es un poco el factor común en todas estas testimonios apocalípticos que uno ve en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, por ahora, Guadalupe Crudo, supongo que está usando la cuenta de su hija, José. ¿Qué tal, José? Buenos días. Entonces, hasta ahí creo que estamos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, no, chicas? Te veo muy entusiasmado, pero no. Sí, No, se ve que estoy... Simplemente si la palabra apocalipsis tiene algún significado. Sí, ahora justamente iba a eso. Sí, ¿no? por supuesto. Sí, gracias. No. Yo no sé si lo puse acá o si me lo oí. Mira, tal vez me lo iba a olvidar y gracias a vos me lo hiciste recordar. Que sos importantísimo Sí, en estos desayunos. Pero, obvio, yo se lo digo siempre, perdón. Es para... A ver, hay gente que puede decir, este chico dora la píldora, la chica, ¿no? Porque para no soy minoría, ¿no? Ahora el matriarcado es el que está corriendo, así que, pero ¿qué es eso? Yo lo digo con sinceridad, así que tengo la conciencia tranquila. No, realmente el aporte de ambas es incomparable, lo digo de corazón. Pero bueno, volviendo al tema, sí, por supuesto, lo iba a mencionar, el Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, esa extraña palabra, viene del griego, que es revelar, pero fíjense qué interesante, revelar es una palabra muy común, ¿no? Revelar con B corta, ¿se acuerdan? Revelar con B larga es revelarse, o ponerse la rebelión que va con B larga. Revelar con V corta significa sacar el velo. El velo que nos cubre los ojos, si lo sacamos estamos revelando algo. Entonces la palabra Apocalipsis es justamente la acción de descubrir ese velo, revelar. ¿Y qué es lo que vemos? Y justamente vemos lo que nos transmite este vidente Juan, que hay que decodificarlo porque es apasionante, como dice Nati, yo me apasiono cuando lo digo, pero muy complejo, muy difícil de transmitir, y por eso nos vamos a poner un poco... Sí, por favor, Sofía, adelante. No sé, me entró la duda, decir que era como muy complejo la visión que tuvo él. Sí. Iba a hacer una pregunta muy estúpida. Dale, no, pero las preguntas, ¿sabes qué? Las preguntas estúpidas son las que a lo mejor son mejores disparadores y no se animan a hacer
nuestros amigos que nos ven, o ustedes porque piensan, pero son las más valientes, porque no temen el ridículo y a lo mejor aportan. Juan tuvo la visión compleja o él la puso compleja. No. Juan tuvo una visión de tal profundidad, que fue muy difícil de escribir en palabras y que tuvo que usar un lenguaje cargado de símbolos y de claves para transcribirlo, pero eso también le fue revelado a él, esas visiones cargadas de números, signos, batallas. Él lo fue transcribiendo en la medida que pudo, y muchas veces cuando uno tiene una experiencia de esa naturaleza es muy difícil transmitir a través de la pluma lo que uno ve, ¿no? Se queda corto porque, justamente, ¿por qué esos signos? Porque no se puede expresar en un lenguaje científico algo que me desborda por los cuatro costados. Y voy a volver sobre eso, Sofi, porque me parece muy importante, ¿no? Porque una de las cosas que sentimos es que casi como que Juan, ahora voy a explicar quién es este Juan, es como que siente como una especie de tensión y de incapacidad en narrar esto, porque es algo tan misterioso, algo que desborda tanto, que ya les digo, lo único que puede hacer es transcribir esa experiencia, ¿no? Sí, Nati. Bueno, voy a cumplir mi rol de abogado diablo. Por favor. ¿Cómo sabemos que esa visión que tuvo Juan justamente fue una visión que proviene de Dios? Bueno, aquí es muy clara la respuesta, que el Apocalipsis es uno de los libros que forma parte del canon. El canon del Nuevo Testamento, que son de 27 libros, la Iglesia considera que todos esos libros son revelados por Dios. De manera que, para nosotros los creyentes, los 27 libros son revelados por Dios, cada uno según su género literario, pero es una revelación de Dios, lo sabemos por fe. Porque cuando la Iglesia declara que el canon del Nuevo Testamento son estos 27 libros que tenemos, y que en eso no tenemos diferencia con nuestros hermanos protestantes, son 27 libros, los 27 son revelados por Dios. De modo que cuando uno toma el Apocalipsis con sus enigmas, con su género, con lo que fuera, sabemos que esa revelación proviene de Dios por fe, porque es revelado a través de la Iglesia que eso es palabra de Dios y es inspirado por Dios. Ahora, si vos me preguntás de un punto de vista meramente humano, quedan cortas las palabras, ¿cierto? Pero creo que era esa tu pregunta. Forma parte del canon, ergo es inspirado por Dios la visión que tuvo Juan. Ahora, ¿por qué hablamos de complejidad? ¿Podés poner, Sofi, por favor, el cuadro de Miguel Ángel, el fresco de Miguel Ángel, el juicio final? Porque todos conocen este famoso fresco del juicio final, que vamos a hablar muy poquito de esto. El juicio final, saben, de Miguel Ángel, que lo pintó tuvo 4 años, desde 1538, pintándolo ahí en la Capilla Sixtina. Fue un esfuerzo verdaderamente descomunal. Yo apenas voy a describir algunas cositas, no quiero detenerme en esto porque tampoco es cuestión de describir este cuadro tan rico que uno pasaría todo un curso, porque tiene tal nivel de detalles, pero aquí lo que quería mostrar es cómo Miguel Ángel trató, a través de una visión panorámica, conjunta, de transmitir la complejidad que uno ve en el Apocalipsis. Aparece, como ven ahí, como figura del centro a Jesús. Cristo, incluso con un gesto como de ira, separando a los justos de los pecadores. Y María, a su lado, parece incluso como temerosa de ese gesto tan soberano de Cristo de separar justos y pecadores. Aparecen santos, San Pedro con la llave, San Pablo, San Andrés, Santa Catalina. Aparecen los ángeles con las trompetas, todos elementos que después vamos a ver en el Apocalipsis, el libro de la vida, el libro de la muerte, y aparecen a la izquierda aquellos que están ascendiendo al cielo. En la parte izquierda de ese fresco aparecen los justos que van ascendiendo al cielo.
y a la derecha aquellos que son arrojados por los demonios al infierno, ¿no? Los justos aparecen resucitando, los condenados aparecen cayendo, incluso usando este mito de la barca de Caronte, que es un mito griego. Lo que quiero describir acá es que mirando este cuadro uno puede ver reflejado, ya les digo, no es mi intención describirlo porque es tan rico. Arriba ven incluso los ángeles en la parte superior, lo que se llaman los lunetos o pequeñas bóvedas, los signos de la pasión de Cristo, la cruz, la columna de la flagelación. Es riquísimo esto, pero lo que quiero mostrarles con este cuadro es cómo Miguel Ángel, un genio verdaderamente renacentista, pudo, justamente con su genialidad, plasmar en la Capilla Sixtina esta complejidad que Juan, 15 siglos antes, quiso transmitir con esta revelación. Verdaderamente compleja, pero verdaderamente bella, porque está cargada de símbolos. Ya acá lo estamos viendo, ¿no? Las trompetas, los ángeles, el libro de la vida, los condenados, el Cristo como el centro, la cruz, la madre que también aparece. Entonces, gracias, Sofía. Simplemente ya les digo, lo que quise acá es introducir este tema y mostrar que sí, que el recorrido al que los estoy invitando es un recorrido complejo, salud, pero lleno de símbolos y además con un mensaje, y esto es lo fundamental, un mensaje de esperanza. Y aquí tenemos que ponernos en el contexto para tratar de empezar a entender por qué este libro. Como decíamos, es un libro que tal vez sea el libro más rico en símbolos de toda la Biblia. Y por eso también símbolos y eventos de toda la Biblia. Y por eso tal vez el que es más difícil de interpretar y el que más interpretaciones incluso estrafalarias ha hecho. Pero ¿por qué es tan difícil? Empecemos por esta pregunta. ¿Por qué Juan lo puso tan difícil? ¿Por qué no pudo ser más sencillo? Entonces, la primera respuesta es meternos en el contexto. Es una iglesia que está siendo perseguida. En los primeros tiempos, la iglesia estaba siendo perseguida, y especialmente en la época de Domiciano, que muy posiblemente se ubique ahí, quedé como congelado con un gesto horrible. Eso te pasa por traer gente joven a la... Después cuando termine esto con mucha tranquilidad, voy a arreglar un par de cositas acá con mis panelistas, considerando que son damas, con todo no me denuncian aquí nada. Pero bueno, después voy a guardármela porque la fueron todo eso. Yo también así como dicen, así nos reímos todos. Pero bueno, acá, claro, Gerardo dice, el problema son los interpretadores. Exacto, Gerardo. Hoy está lleno de interpretaciones del fin de los tiempos, pero ni el Señor sabe cuándo sería. Vivimos en el fin de los tiempos, pero no se sabe hasta cuándo y cómo será. Sabemos que habrá una segunda venida del Señor y nada más, exacto. Y por eso es tan importante tener una lectura eclesial del Apocalipsis, dejarnos guiar por el magisterio, porque si no le podemos decir al Apocalipsis cualquier cosa. Ya lo vamos a hablar del 666, pero en su momento ese número famoso del anticristo que incluso llegó a Hollywood y que la bestia, pues, hay interpretadores que vieron en esta famosa bestia desde papas hasta reformadores, y cuando en realidad era otro el mensaje, ¿no? Por eso vamos a ir por partes, ¿no? Primero que nada,
decimos, nos ubicamos fines del siglo I aproximadamente, que es la época donde se desencadenó esta persecución del emperador Domiciano, que fue uno de los emperadores del Imperio Romano, pero que tal vez uno de los que más encarnizadamente persiguió a los cristianos. Estaban verdaderamente siendo perseguidos, y no solo como lo había hecho Nerón, solo en Roma, sino en todo el Imperio Romano. De manera que los perseguidos querían transmitirse entre ellos un mensaje de esperanza, pero no podían hacerlo abiertamente a la luz del día, porque sus perseguidores estaban acechando. Entonces eligieron el lenguaje de contraseñas. Eligieron un lenguaje tal que solo ellos, con su propia tradición judeocristiana, podían entender. Y por eso transmitieron, digamos, un poco de contrabando este mensaje de esperanza, describiendo al mismo tiempo la persecución de la que eran víctimas, ¿no? Y como digo, Juan no sabemos si es el mismo Juan que es el evangelista, no lo sabemos eso, porque muchas veces dice Juan, el evangelista, no se identifica como tal, no lo sabemos. Es un vidente que dice que está desterrado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, por dar testimonio de Jesús, eso lo sabemos. Y se dirige, el siguiente, puede ser el siguiente, que es el de las iglesias de Apocalipsis, por favor. Y se dirige, tiene como destinatario, a estas 7 iglesias del Asia Menor. Es decir, es una carta a iglesias muy concretas del Asia Menor, porque incluso la cita, aparecen listadas, y a cada una le dirige palabras tanto de elogio como a veces también de reto. Ahí tienen las 7 iglesias del Apocalipsis. Si ven ahí en el centro, en el puntito negro, está la isla de Patmos, desde donde Juan, el vidente Juan, dirige la carta a estas 7 iglesias, que es el territorio de lo que hoy es Turquía, el Asia Menor. Estos son y fíjense, el número 7 es uno de los números que se van a repetir también. Es uno de los números clave y que aparece continuamente en el Apocalipsis, y que desde ya les voy adelantando, es un número de plenitud, es un número de totalidad. Se dirige a la totalidad de la iglesia, a través de estas 7 iglesias, se está dirigiendo a todas las iglesias, por eso el número 7. Y se está dirigiendo también a nosotros mismos. Entonces, ante este emperador Domiciano, que como muchos otros se declaraba Hijo de Dios y Señor, título que los cristianos solo reservaban a Jesús, por eso aparecen estos personajes que aparentemente son omnipotentes, que son estas figuras de emperadores, estos perseguidores, pero en el fondo, finalmente, es Cristo, el Cordero, el que los va a derrotar, porque es el verdadero Señor. Sí, tengo 2 preguntas. Justo acá estaba mirando, ¿por qué son 7 iglesias y por qué estas? Si tenés... Y después la segunda pregunta, en relación a que no se sabe si es Juan Evangelista o no, el que escribió el libro. ¿En qué año, si te acordás, en qué año más o menos fue el tema del Apocalipsis, para comparar con el Evangelio de San Juan? Sí, está bien. Más o menos, sí, se sitúa más o menos aproximadamente en la misma época, ambos. De todas maneras, aunque se sitúen en la misma época, la gente, los exégetas, tienen discusiones respecto de que si Juan es el mismo Juan del evangelista, que hace llamar el discípulo amado, cosa que acá no se lo llama así, se llama a sí mismo Juan el vidente, o sea, aquel que es testigo de una visión. Eso lo dejamos, no es simplemente un detalle para que sepamos que es una de las cuestiones que hacen complejo también saber exactamente
los recursos literarios que se ponen en juego. Acá Gerardo pregunta, ¿7 es la perfección? Sí, Gerardo. Fíjate que, por ejemplo, 7 son los días de la creación, sin contar el día que descansó Dios. Sí, 7 es un número que se usa para la plenitud, para la perfección, y por eso adelanto, ya que estamos hablando de los números, que el 6, porque es uno menos que el 7, es un número de imperfección, y por eso 666, una manera enfática de llamar al anticristo, después vamos a ver que eso también se decodifica, es el absolutamente imperfecto. Sí, 7 es un número de plenitud en el Apocalipsis. Entonces, teníamos que se recurre a esta serie de símbolos tan ricos y tan complejos porque se está tratando de transmitir de contrabando un mensaje de esperanza usando símbolos que los mismos cristianos podían interpretar, pero no así sus perseguidores. Y por eso las 7 iglesias, vos me preguntabas, hay algunos que dicen que primero son iglesias las fundamentales del Asia Menor. En Patmos está cerca de esas 7 iglesias y le puede llegar fácil el mensaje porque es verdaderamente una carta a cada una de las iglesias donde le escribe un par de líneas a cada una de estas iglesias concretas, o sea, son destinatarias. Pero usando este número 7, eligiendo estas 7 comunidades, está queriendo dirigirse a todas las iglesias porque 7 es un número de perfección y de totalidad, ¿no? Entonces, digamos, eligiendo estas 7, como hoy por ejemplo decimos, bueno, los 100 mejores libros, ¿por qué decimos 100 y no los 47 mejores libros? Bueno, 100 también es un signo de totalidad, entonces elegimos 100 para redondear. Bueno, o por el horario también. ¿Por él? El horario, no decís venir a las 7, claro. 5 minutos, Claro. venir a las 7. Claro, sí, son números que usamos que por redondear significan para nosotros que estamos, digamos, en un sistema, en el caso de las horas es el sistema de 24 horas 60 minutos, y en el caso decimal cada 10, es decir, son sistemas que usamos de referencia. Bueno, así como usamos esos sistemas, como dice Sofi, también el Apocalipsis tiene su propio sistema numérico, donde en clave el 7 es un número de plenitud, el 6 es un número que es de imperfección. Ya vamos a ver también el 144, que significa los 144.000 elegidos. Por un lado está lleno de este tipo de números que se deben decodificar. Y también hay otra serie de códigos como los colores, los personajes, los eventos, pero detrás de todo esto no es simplemente un festival surrealista. Cada uno de estos signos quiere significar algo, quieren identificarlo con algún personaje concreto que los está persiguiendo, con algo concreto de la realidad de ellos que están ya padeciendo. Y después, ahora vamos a hablar de la estructura, finalmente el mensaje de la esperanza final, donde se habla de tiempos que aún no han venido, de esa Jerusalén celestial. Pero vamos por partes. El 4 también es simbólico, claro. El 4 muchas veces, como es el número también es un número que en algunos lugares se usa de perfección porque son los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces, hay veces que se usan varios números para denotar lo mismo, pero el número 4, por ejemplo, hay después 4 figuras, no vamos a hablar de eso porque no tenemos tiempo, pero también son 4 los puntos cardinales, entonces también hay como una especie de totalidad en el número 4, porque desde la antigüedad se identificaban 4 puntos cardinales para ubicarse, entonces se estaba refiriendo a la totalidad del orbe.
Muy básicamente la estructura, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice Belén, porque dije el número 4, pero a ver, 40 años en el desierto. Yo pregunto como Sofi, está muy bien Belén, está muy bien. 40 años en el desierto y también los 40 días de ayuno de Jesús. Hay muchos números que se usan, o sea, más allá de que tienen una base histórica, por supuesto, hay un juego constante, los 7 días de la creación, las 12 tribus de Israel y después los 12 apóstoles. También el 12 es otro número que habla de la totalidad. ¿Ven? No es un lenguaje unívoco como el de la matemática, donde cada número corresponde a algo. Hay muchas referencias muy ricas, pero que no había que explicarle a los perseguidos que, por ejemplo, el 12 significaba 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Lo tenían muy cercano en su experiencia. No había que explicarle a los cristianos perseguidos que el 7 también era un número de plenitud, porque tenían la tradición del Antiguo Testamento, los 7 días de la creación. Y así seguido sucesivamente los 40 años de peregrinación por el desierto. O sea, tenían muy a flor de piel todos estos testimonios que daban las escrituras, ¿verdad? Y las nuevas escrituras que se habían terminado de componer más o menos en esa época, ¿no? Y que en un proceso después la Iglesia va a determinar el canon, o sea, cuáles son los libros inspirados, ¿no? Fernando dice, mi amigo, ¿no? ¿Estos símbolos son símbolos con los que Dios se comunica a los hombres a través de Juan o símbolos con los que Juan quiere transmitir cosas concretas a los creyentes? Ajá. Bien, linda pregunta, Fer. Esto está diciendo Juan que tiene una visión, de manera que diríamos que son símbolos con los que Dios quiere comunicarse a los creyentes, teniendo en cuenta el contexto. Es Dios mismo el que inspira esta visión en Juan. Y Dios mismo el que sabe muy bien que su iglesia está siendo perseguida. Y Dios mismo el que quiere, a través de estos símbolos que solo los cristianos conocen, que saben decodificar, y no sus perseguidores, que se da a conocer para transmitir este mensaje de esperanza. No es una elaboración de Juan. Lo que sí, Juan después con sus límites, como todos los demás, cuando dice la Iglesia que el hombre también es autor de las Escrituras, el hombre con sus límites transcribe en este caso una visión que lo supera por los 4 costados, evidentemente, ¿cómo nos pasaría a nosotros? Pero ayudado por la gracia de Dios y a través de una revelación que es revelación divina. De manera que estos símbolos son transmitidos por Dios, porque Dios en su infinita sabiduría, en este contexto concreto, quiere comunicarse con Juan para que le transmita a sus hermanos perseguidos este mensaje de esperanza en un código que solo ellos pueden descifrar. No sé si sí, son intercambiables, sí. Pero no, igual no pasa nada. No son intercambiables, pero cada una... Sí, igual si me decís Sofi me viene bien porque me siento más chiquita, entonces... Vuelvo a la juventud. Bueno, che, entonces ¿qué me queda para mí? Son ustedes dos jóvenes niñas. En cambio soy... bueno. Sí, Claudio es más grande. Sí, remarcaron. Vamos a decir, yo quiero decir que soy hermano mayor o el tío, pero hay gente mala que me dice que soy el abuelito. No le crean a esa gente. No soy tan viejo. Perdón, Nati. Bueno, 2 preguntitas. La primera, la diferencia entre símbolos y signos. Porque, es lo mismo que pregunta Gerardo. Mirá bien, Gerardo, vamos que vamos juntos, ¿no? No lo había leído. Está muy bien. Se usa de una manera, digamos, equivalente, pero no es lo mismo. Está muy bien, ya que lo preguntaron, ahora lo voy a la iglesia se viste que se usa mucho el tema del signo. Bueno, sí. Bueno, esa es la primera, y la segunda es toda esta simbología que estaban mencionando del Apocalipsis. Sí, los perseguidores, creo que algo mencionaste, ¿los perseguidores entendían todo eso o Juan tenía que...? No, y con esto explico también, y salgo a la respuesta después enseguida, retomo la pregunta de Gerardo. Fernando pregunta, ¿sea que Juan mismo no sabía bien el significado que escribía? Sí,
sabía en gran parte porque formaba parte de la comunidad de los cristianos que estaban dentro de esa tradición donde estos símbolos, estos números tenían un significado muy concreto, sin duda. Es muy posible que muchas de estas cosas lo haya transmitido Juan por fidelidad a aquello que fue testigo, sin saber del todo de qué se trataba. Es más, Juan sabía que esperaba finalmente un gran retorno de Cristo, pero esa imagen hermosa de la Jerusalén celeste bajando, él es como que fue testigo y lo único que pudo hacer es titubear y responder, transcribir esto, que es un símbolo que a todos nos excede. De manera que, respondiendo a Fernando, respondiéndote a vos, Nati, los perseguidores que no eran hijos de esa cultura no sabían de qué se trataba, no habían sido criados en una cultura judeocristiana, de manera que no tenían demasiada idea de qué se trataba todo esto. Pero para un cristiano, por ejemplo, lo pongo uno de los símbolos, Babilonia, sabían perfectamente que se trataba de Roma. La Babilonia, que menciona el Apocalipsis, a todos los cristianos les quedaba muy claro que así como Babilonia fue el lugar donde se deportaron a los judíos en el exilio, también hoy Babilonia, en el empleo del Nuevo Testamento, era Roma, era la nueva Babilonia. Esto no hacía falta discernirlo demasiado, porque era una contraseña que obviamente no se lo iban a decir en la cara a los romanos, pero que circulaba. De modo que, contestándote, sí, intercambiaban un montón de estos signos que eran fruto de su cultura, ¿sí? Símbolo o signo, bien, lo usamos indistintamente, pero en la semiótica tienen diferentes significados. Signo se habla más de algo convencional. Podemos decir un semáforo, aunque tiene algunos rasgos de la naturaleza, pero por ejemplo un signo artificial es un cartel de pare, un semáforo que te dice que rojo es parar y ver avanzar, es un signo, una convención. Símbolo, por el contrario, tiene mucho que ver con lo que alude, es un símbolo es algo natural que alude a algo que no termina de agotar. Por ejemplo, un beso es símbolo del cariño que siento por una persona. Es un gesto que apunta hacia un significado más rico. Pero el mismo gesto, por más que pueda llegar a entenderse como convencional, está expresando verdaderamente un significado concreto. Es un gesto de cariño, es un contacto físico que expresa un gesto de cariño. En la unión del matrimonio, el símbolo de esa unión, que es ser una misma carne, desemboca en el acto sexual y la nueva criatura que es el bebé. Es decir, cuando decimos que se unen y son una misma carne, eso es un símbolo de que están llamados a engendrar una nueva vida. Sí. ¿La Eucaristía qué sería? ¿Un símbolo o un signo? No, la Eucaristía sin duda es un símbolo, pero un símbolo que representa algo real, es un sacramento, es un símbolo que actúa lo que significa. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que no actúan lo que significan. Por ejemplo, un semáforo no hace parar el tránsito. Si yo quiero seguir de largo la luz roja, sigo de largo. En cambio, la Eucaristía, ¿perdón? Y después te multan, sí. Sí, te multan, pero uno no te... está en vos que sea o no, que represente algo para vos o no. Hay gente que para ella no representa absolutamente nada y puede seguir de largo. En cambio, la Eucaristía lo que significa lo realiza, y ahí la presencia real de Cristo. Es decir,
simboliza a Cristo, pero lo simboliza de una manera tal que lo hace presente. Es decir, aquello que simboliza lo realiza de una manera efectiva. No es lo mismo que la luz roja, que no realiza el pararse, no es que los autos, la luz roja lo ven y todo frena. Ahí es un signo que simplemente invita a la gente a detenerse, digamos. La Eucaristía realiza lo que significa. ¿Qué significa? El sacrificio de Cristo en la última cena, y ese sacrificio no es simplemente un recordatorio piadoso. Al recordarlo, realiza y hace presente efectivamente en ese pan aquello que significa. Por eso la presencia real, porque es un signo efectivo. ¿Signo o símbolo? Se usa, en este caso, se usa de la misma manera. En el lenguaje litúrgico se usa de la misma manera. Yo decía en el lenguaje semiótico, pero en realidad es un símbolo en el sentido que es más profundo que el mero signo convencional. Pero bueno, nos estamos metiendo en berenjena, pero son dos lenguajes diferentes. De todas maneras, para responder, dice, la Eucaristía no es símbolo ni signo, es la presencia real. Bueno, sí, es la presencia real porque significa, si no fuera signo, no podría significar. Es decir, lo que no es la Eucaristía es un mero signo, un mero símbolo. Ese es el tema. La Eucaristía significa algo verdadero que hace presente, sí, bajo las especies del pan y el vino. Ahí tenemos que, por eso, distinguir que la Eucaristía, ahí cuando significa la última cena, la hace verdaderamente presente. Por eso la presencia real. Si nosotros decimos que solo es un signo convencional, estamos dándole la razón a los protestantes. Pero sí, sin duda, es un signo que hace real lo que significa. Y lo hace concretamente real, a través de las especies del pan y el vino, ¿sí? Pero sin duda, lo que estamos diciendo es eso, que efectivamente hace presente. Pero bueno, no nos distraigamos, de todas maneras vale el comentario, pero lo remarcamos, por supuesto. Hace presente verdaderamente, por eso lo significa efectivamente. En la estructura del Apocalipsis está dividida en 4 partes fundamentales. Primero es esta introducción que mostré a las 7 iglesias, que son destinatarios específicos, lo vimos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia. Son las 7 iglesias que vimos ahí en el Asia Menor. Aparecen una serie después de personajes cuando comienza esta especie de gran batalla en el cielo. Y no vamos a dar todos estos porque es interminable, pero hace referencia, y a esto es lo que me interesaba remitirme, a estas teofanías, estas manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento. Manifestaciones como, por ejemplo, la zarza ardiente del monte de Sinaí, ¿se acuerdan a Moisés? La vocación de Isaías, hay otra teofanía, la visión de Ezequiel. Hay grandes manifestaciones de Dios. Y los cristianos que reciben el Apocalipsis tienen en cuenta esto. Aparece el Cordero, que es uno de los personajes fundamentales, es Cristo mismo, que va a ser como el centro de todo este combate celestial. Este Cordero que se muestra con humildad, que se muestra con mansedumbre, pero también con poder. Y es el único que puede abrir los sellos de los 7 libros. Fíjense, acá aparece varias veces 7 libros, 7 trompetas, 7 copas que van a derramar los ángeles. Todo esto son símbolos de una batalla que se está llevando a cabo en ese momento, que es justamente la iglesia perseguida por los poderes del mal. Es la experiencia cotidiana de esta iglesia perseguida.
pero ahí está el Cordero, la figura del Cordero que finalmente va a vencer y está en el centro de la visión. Y junto con esa figura del Cordero también está la mujer que aparece más adelante, pero estamos adelantando, ¿no? Esa mujer envuelta en sol, a sus pies está la luna, coronada de 2 estrellas. Acá la tenemos muy presente porque es la advocación de la Inmaculada, ¿no es cierto? Es decir, en la figura de la Virgen también estamos... se congeló totalmente esto, ¿no? ¿Que sigo hablando? ¿Se escucha? Bueno, van a ver mi cara congelada, pero voy a seguir hablando. Gracias, Sofi, por tratar de arreglar esto, que vaya a saber de qué se trata. Decía que también esta mujer que está embarazada y va a dar a luz y que la persigue el dragón, es símbolo de la Iglesia también. Símbolo, en este caso, es un símbolo verdadero, no es una cosa arbitraria, sino es un símbolo verdadero de la Iglesia que está siendo perseguida. Está siendo perseguida por los poderes del mal, por el Imperio Romano. Decíamos que hay después, hay 7 sellos, hay toda una serie de, no voy a meterme en tantos símbolos, voy a destacar solamente algunas figuras. Están los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, están representados, ¿no? Pero fíjense, primero aparece uno de caballo blanco, y ese jinete, a pesar de las interpretaciones de Hollywood, es el mismo Cristo que después va a volver también en un caballo blanco a aparecer en el Apocalipsis. Y aparece triunfante, aparece Cristo que es el que vence, a pesar de que los otros jinetes, el caballo blanco, que es sinónimo del triunfo, de la pureza, ¿no? Del Cordero, que también es blanco. Hay un caballo rojo que significa la guerra. Uno de los jinetes de Apocalipsis monta un caballo rojo, otro un caballo negro, el hambre, otro un caballo amarillo, la muerte. Fíjense, son todos como símbolos de aquellos poderes del mal que están sometiendo a la Iglesia a un padecimiento. Las persecuciones, la angustia, el hambre, los padecimientos, la muerte, el martirio, la guerra. Entonces, aparecen una vez más reflejado en esta visión, los poderes que están persiguiendo a la Iglesia y cómo la Iglesia sufre y está padeciendo bajo estos poderes, ¿no? Pero finalmente va a ir cediendo este poder, aparecen esos ángeles que al toque de las trompetas van abriendo los diferentes sellos y las copas se van derramando. Hay una especie de anticipo de los vencedores que finalmente van a estar junto con el Cordero. Y aparecen las imágenes, por ejemplo, de la prostituta y de Babilonia. La gran prostituta es Roma, pero no la Roma que quieren hacer parecer los protestantes, que es la Roma actual, donde es la sede del Vaticano. Era la Roma de los emperadores que perseguían a los cristianos. Esa es la gran prostituta. ¿Por qué? Porque de ahí salen los poderes del mal que persiguen y martirizan. Finalmente, esta gran prostituta es vencida por Cristo. Pero en el medio, me gustaría mostrar 2 números que son fundamentales y que se usan de una manera absolutamente arbitraria y caprichosa. Los 144.000 elegidos. Esto los testigos de Jehová, por ejemplo, por una interpretación caprichosa del Apocalipsis, dicen que solamente ellos van a ser los elegidos, los 144.000. Entonces tengo que ser testigo de Jehová para meterme en el número de los elegidos, que es textual y literalmente 144.000. Tiene una lectura absolutamente literal
ignorando todas estas contraseñas que querían compartirse entre los cristianos. ¿Qué significa este 144.000, que es el número de los elegidos? Bueno, tendré que ir redondeando. Significa 12 por 12 por 1000. Si ustedes hacen la cuenta, 144.000 es 12 por 12 por 1000. ¿Qué significa? 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, los 12 apóstoles, sus herederos en el Nuevo Testamento, y 1000, una multitud. Son como 1000, decimos nosotros. El número de los elegidos es el número de todos los justos del Antiguo Testamento y los justos del Nuevo Testamento que aparecen como una muchedumbre, representados por las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. ¿Ven? Es un número ecuménico, es un número que denota multitud. Y después ahora voy a las preguntas muy brevemente, cierro con otro número que es el famoso número de la bestia, el 666. Que había dicho que es un número que denota imperfección, porque 6 es 1 menos que el 7, es imperfección, y enfáticamente 666. Y dice concretamente Juan, el que tenga inteligencia que calcule la cifra de la bestia. Está diciéndole a sus amigos perseguidos que ustedes saben decodificar esto. Bueno, sin meternos exactamente en lo que significa el método, tanto el griego como el hebreo, como no tenía numerales, usan lo que se llama el recurso de la gematría, que es darle valor numérico a las letras. Decodificando eso que usaban ellos en su cultura, aparece como el nombre en hebreo de Nerón emperador, otro de los grandes perseguidores. La gran bestia es Nerón, y con esta figura de la bestia aparecen todos los demás perseguidores. Entonces no hay que ver en el anticristo a alguien que va a venir en el futuro. Es el mismo emperador que los estaba persiguiendo, no es un personaje futuro a venir. Vamos a seguir después con esto y vamos a retomar. Yo no quiero dejar esto, las preguntas no las quiero dejar en el tintero. Pregunta Fernando, o sea que la batalla no es al final, sino que significa la lucha de toda la historia de la Iglesia, incluyendo la lucha de los primeros cristianos y la nuestra hoy. Sí, Fernando, sí, Fer. Sin duda va a haber después vamos a hablar de eso, de una gran manifestación final, donde aquellos que rechacen el reino van a quedar absolutamente excluidos, y esto va a significar una demostración de poder y una demostración de majestad. Pero la lucha verdadera estaba ocurriendo en esos momentos y es el pan cotidiano. Sí. Recién en la última parte, después vuelvo en la próxima sobre esto, la última parte donde anuncia la Jerusalén celestial es el momento de la esperanza y el momento del futuro. Ustedes están siendo perseguidos ahora por los poderes del mal, pero el bien va a triunfar. Ese cordero que simboliza a Cristo va a triunfar, y finalmente va a descender la Jerusalén celestial y no va a haber ya llanto, no va a haber muerte. ¿Cómo perdonar 70 veces 7? Sí, exactamente, fíjense, exactamente, muy bien, sí, claro, Gerardo. 70 veces 7, una vez más, enfatiza lo que significa la perfección de perdonar. 70 veces 7, no 60 veces 6, ¿ven? No es casual que usen estos números, sin duda. Perdonar siempre, exactamente, es perdonar, 70 veces 7 es perdonar siempre, como 144.000 es un montón, es una multitud. No alcanzan los dedos de la mano para contarlos, ni alcanza la vista para percibirlos. Yo no sé si quieren agregar algo, por favor, ustedes. No, pregunta, pero lo dejamos para... No, a ver, preguntá y dejamos picando, porque, digo algo. Obviamente esto abre un montón de temas, lo vamos a seguir la vez que viene, pero como ven, es un libro muy complejo, lleno de símbolos,
pero esos símbolos siempre apuntan a realidades muy concretas y detrás siempre subyace un mensaje de esperanza para los perseguidos concretos que estaban tentados en abandonar la fe. ¿Sí? Entonces, uno que lo lee tranquilo, sentado en un sillón, puede decir qué interesante, qué juego. No, bueno, pero para los cristianos de ese momento era sin duda un mensaje vital de esperanza para que no abandonaran la fe, para que no apostataran y anunciar la victoria final de Cristo. Sí, Nati, por favor, sí. No, simplemente comentar el tema de los colores de los caballos, que tenían un significado cada uno de los colores. Esos colores en ese momento también tenían una explicación, o sea, la gente sabía a qué se refería cada uno de esos colores. Pero bueno, sí, sabían en el sentido que denotaba, por ejemplo, el color rojo, ahí sí se apela a cuestiones que están como en la mente. El rojo es sangre, es la guerra. El amarillo es el color de los cadáveres, entonces denota la muerte. El negro, bueno, de vuelta, se lo asocia al hambre, ¿no? a las padecimientos, a la enfermedad. Son colores que fácilmente eran asociables con símbolos concretos. Y el blanco, siempre aparece el cordero blanco degollado, pero blanco, y los hombres que rodean también vestiduras blancas, es el símbolo de la pureza y del triunfo. Por eso el caballo de Cristo, que después va a volver, es blanco, ¿no? Es decir, hay una serie de pistas como para que algunas que forman parte, digamos, del inconsciente colectivo, ¿no? Y otras que son muy en la herencia del judaísmo, ¿no? ¿Vos querías decir algo, Sofía? No. Perdón. Está pensando, está reflexionando lo que está pensando. Entonces, sí, vos decías... no, eso nomás. Entonces, cerrando con esto, vamos a seguir la vez que viene. Yo les invito, por favor, a ustedes a seguir masticando esto. Lamentablemente, ¿saben lo que pensaba cuando lo preparaba? Nati no va a poder dar un ejemplo concreto para que aterrice en la vida, porque esto, a ver, más allá de esto de las contraseñas que podemos nosotros decir, bueno, cuando éramos chicos pasábamos contraseñas para que si la maestra, por ejemplo, lo descubre, pensé en ese tipo de cosas. Pero imagínense en un contexto que es muy diferente al nuestro en este sentido, y un lenguaje que dista mucho del que nosotros manejamos cotidianamente, pero que responde a una cultura y responde a una tradición, y por eso tenemos que leerlo eclesialmente. No nos podemos desgajar de esta tradición, porque si no decimos tonterías. Quédense, por ejemplo, con lo que dije del 666. Después vamos a hablar del Armagedón, vamos a volver sobre estos temas. Pero lo que me interesa fundamentalmente, es que empecemos a entender que este es un mensaje de esperanza, que estos símbolos no tenemos que leerlos como una especie de Nostradamus de lo que va a pasar en el futuro, y que el mensaje para el futuro es un mensaje de triunfo final. Y que los mensajes estos tan complicados encarnaban figuras que estaban persiguiendo a la Iglesia en ese momento concreto. Finales del siglo I, tal vez principios del siglo II. Después vamos a retomar esto. Coca dice, muy interesante y esclarecedor, gracias Claudio, gracias Sofi, Nati, y yo también les agradezco, porque aportaron preguntas y dudas, sin duda. Moni, mi señora, dice, muy interesante, gracias Clau, Nati y Sofi, muchas gracias. No, simplemente también invitarlos cortitos a que si podemos leer el Apocalipsis, aunque sea para la semana que viene, para que después tengamos más preguntas para hacer como una lectura del libro. Sí, es cierto, porque, a ver, el Apocalipsis es un libro que a veces uno rehuye porque le cuesta tanto, y les digo la verdad, si uno no tiene una cierta lectura eclesial, esto no lo inventé yo, o sea, lo hago en sintonía con lo que es el magisterio de la Iglesia, con lo que son los exégetas católicos, que para eso están, para no hacerle decir cualquier cosa y leerlo. Pero hay que meterse con el Apocalipsis, es un libro revelado, es un libro inspirado, no hay que tenerle miedo. Y si uno sabe leerlo bien,
puede recoger ese hermoso mensaje de esperanza. Entonces, recogiendo un poco la invitación de Nati, yo también digo lo mismo: lean el libro de Apocalipsis, a pesar de la complejidad, y sepan que todo esto no son simplemente fuegos artificiales, que detrás hay mensajes muy concretos y muy ricos y con mucho significado para nuestra fe. Dice Belén: Nati, Sofi, Claudio, gracias, muy bueno lo propuesto por Nati, así preguntamos lo que no entendemos. Muy bien, sí, Belén, muchas gracias. Sí, los invito, por favor, a leer el Apocalipsis, aunque resulte complicado, anoten en un papel y compartimos. Tal vez yo tampoco sepa contestarle, porque yo no soy un exégeta, no soy especialista en exégesis, soy teólogo, pero tal vez alguna de esas cosas no las sepa y tenga que consultarlas, pero las compartimos las dudas, compartimos los comentarios, las preguntas, para eso estamos en comunidad. Así que bueno, muchas gracias Sofi, muchas gracias Nati, y nos vemos la vez que viene. No hay ningún comentario en YouTube, ¿no? No, en YouTube no, pero Coca dice: no me des tarea, Nati. No, perdón. Perdón, pero bueno. Acá sí, acá dice: otro libro lleno de símbolos, El Cantar de los Cantares. Sí, Gerardo, sin duda. Hay una interpretación de la Biblia de Jerusalén que a través de este hermoso himno de amor entre esposos se está describiendo incluso la misma Israel detrás, ¿no? Sin duda. Nati siempre da tarea, dice acá hay un baño. Bueno, pero es una tarea que nos hace pensar, es una tarea, es un lindo ejercicio. Nos ayuda a rezar también. Por supuesto, escuchen lo que dice Nati. Y a fin de año vamos a ver si todos traen la tarea hecha. Eso. Y ahí para promocionar, o si no, eso. van a ir a final. Escuchen a Sofi porque está sufriendo. Fíjense el contexto, cómo esas palabras surgen de un contexto, que es una chica que está sometida a muchas pruebas finales, entonces habla en su propio código, con su propia experiencia. Es un ejemplo vivo de lo que pasó en el Apocalipsis. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la vez que viene, si Dios quiere. Bueno, adiós. Hasta luego. Buen fin de semana. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser
compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo